Mariano Carabias, soy artista plástico y estamos en el Jardín Botánico de Segovia. Soy María Gris, soy ingeniero técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Segovia. Soy Felipe Arroyo, soy ingeniero agrícola, he sido el coordinador de educación ambiental del Ayuntamiento de Segovia hasta hace un año y coparticipé en la gestación de la última recuperación de este coqueto Jardín Botánico de Segovia. Soy Sandra González Morán, concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Soy Pilar y soy la bióloga encargada de la gestión y el mantenimiento del Jardín Botánico de Arroyo de la Encomienda. En esta ocasión pasearemos por dos ejemplos muy diferentes de jardines botánicos. Este es el Jardín Botánico de Segovia, que lo llamamos también Centro de Biodiversidad Urbana, porque tiene un componente para la educación ambiental esencial para nosotros, pero no solo es un jardín botánico, sino que está en un barrio para el que es parque de su barrio y la zona verde que disfrutan, que vienen a buscar tranquilidad, a pasar un ratito por las tardes. Un parque que es muy utilizado, pero luego además tiene este componente educativo, ¿no?, de que fue su origen. Este jardín no es un jardín botánico que pretenda tener especies exóticas o de otros lugares, sino que pretende recoger especies de los ecosistemas que están presentes en la provincia de Segovia. Un espacio que todavía va buscando a veces su destino. Entonces el pequeño jardín botánico que tenemos en Segovia, que es como todo, una obra coral y una herencia de mucho tiempo atrás. La Sociedad Económica de Amigos del País en el 18, en 1783 al parecer, según los cronistas, pide unos terrenos en los cuales montar un vivero en el que generar plantíos para ir dotando de arbolado a la ciudad. Ese plantío fue realizado en esta zona, a la que se anexionó una pequeña huerta que lograron comprar los miembros de la Sociedad Económica. Pasaron unos años y un grupo de médicos y farmacéuticos pidió permiso para cultivar aquí plantas medicinales que no podían conseguir fácilmente y que tenían que desplazarse hasta la capital para conseguirlas. Eso ya creo, según las crónicas que nos vienen llegando, sucedió ya a principios del 19. Lo único que hemos podido recrear de aquello es esto que está detrás de mí, que son unos 16 planteles de plantas medicinales y condimentarias. Va creciendo, pero hay un momento en que la Sociedad Económica desaparece y el terreno, como había sido cedido por el Ayuntamiento a la sociedad, revierte de nuevo en el Ayuntamiento, que se plantea continuar y hacer su jardín botánico. Y de hecho lo hace, y los ingenieros y arquitectos municipales van trabajando aquí, y esto se mantiene durante un tiempo como pequeño jardín botánico y como vivero de plantaciones. Se libra de las desamortizaciones y se libra también a lo largo de los tiempos de un montón de avatares. En un momento dado, sobre todo en el desarrollismo, pues aquí se intentaron hacer diversas cosas, y esto tuvo vocación para ser un colegio, un polideportivo, un frontón, tuvo vocación también para ser construido, pero los hados, el buen criterio, la divina providencia, permitió que este
espacio se mantuviese verde. Pasado el tiempo se fue perdiendo y estaba muy deteriorado y hubo bastantes quejas ciudadanas. Estamos hablando ya del principio de los años 80, porque había muchos escombros, malos usos. Las quejas ciudadanas calaron en el consistorio, que encargó una recuperación a los arquitectos y aparejadores municipales de ese momento. Y se hizo una primera aproximación, que es esta parte más baja que tenemos cerca de nosotros. Nos requirieron para dotar de vegetación a la llanada, a estas jardineras que estaban aquí. Nos encontrábamos con un espacio pequeño, 6.000 y muy poquitos metros, en el que había de convivir especies vegetales que se desarrollan, tener en cuenta precisamente el desarrollo desde que nosotros ponemos la planta joven hasta el estado adulto, que en la mayoría de ellas contemplamos ahora, puesto que han pasado 30 años, más los usos cotidianos y humanos, el paseo, la estancia y, sobre todo, la misión didáctica que le queríamos dar, la misión pedagógica. La traza que ya teníamos y la vocación didáctica que se le quería dar fueron los ítems que nos sirvieron para idear la continuidad. Esta parte ya la teníamos clara, pero teníamos que seguir hacia arriba, pero la condición de la obra civil realizada condicionaba la obra civil siguiente. Los taludes del jardín botánico se convertían en estancias cultivables. Se aprovechaba la cuestión previa del Grupo del Paisaje de Horizonte de ecosistemas segovianos para ir recreando los ecosistemas de llanura, de húmedo y los que van subiendo en el pie de monte. Hace 30 años esto lo denominábamos la naturaleza sometida a la ciudad. Ahora ya hemos cambiado el concepto y ahora decimos biodiversidad de la ciudad y la naturaleza como acogedora de otra vida distinta de la nuestra. Y aprovechando la disposición del espacio, pues tenemos en la zona más baja el sabinar y el pinar de las zonas llanas, el encinar y el quejigar. Y una zona central con las especies de jardinería, que lo llamamos el ecosistema urbano. Luego tenemos una recreación de un río donde aparecen las plantas más propias de los sotos y las riberas. Subimos una terraza y ya está ahí el ecosistema del melojar o rebollar.
otro poquito más arriba, como ocurre en nuestras sierras, el pinar de pino silvestre e incluso una representación del ecosistema de los Allegos. También tenemos el ecosistema agrario y tenemos representación de frutales de pepita y de hueso en espaldera muy bonitos en una de las paredes. Aquí un poquito de huerto e incluso parras. Este espacio ha tenido una historia bastante larga, unas intervenciones artísticas que complementan todo lo anterior. Y esa es tu vinculación con ese espacio. Sí, efectivamente, ¿verdad? porque yo no soy botánico ni nada parecido y yo estoy aquí por el tema de la intervención artística que he ido haciendo desde los años 94 y 95. Hay 2 o 3 intervenciones temporalmente hablando. La primera, que es la más fuerte, se hizo en el año 94-95 y la hicimos Rafael Lorenzo Tardón y yo. El que está a mi derecha es quizá la pared más importante, con 5 murales que representan la vinculación del ser humano con los ecosistemas y con la naturaleza a través de la historia. Primero está la domesticación de los animales, luego está el pastoreo, el nacimiento de la agricultura, la silvicultura, que es el uso del arbolado, y luego el ocio, la relación del hombre con la naturaleza a través del ocio, que es quizá la más característica de nuestra época. Todo de una manera como muy sencilla, pero para que quede claro que la naturaleza y el hombre tienen una vinculación ancestral, ¿no? Y era importante registrarlo en el propio jardín. Complementariamente a esta actuación más importante, en los alrededores de todas las paredes de la parte superior del jardín, que es un jardín zonificado en escalera, aparecen otras vinculaciones del ser humano con la naturaleza. Está el tema de la caza, que es de lo primero que tuvo que hacer el hombre, buscarse el alimento. El tema de la búsqueda de la conquista del agua, los pozos, las canalizaciones, para poder generar la agricultura. Ya que el jardín botánico es, como la palabra dice, un jardín en el que podemos ver muchas plantas, faltaba la otra cosa importante en la naturaleza, que son los animales, porque los animales se podrían tener en el propio jardín, pero era un poco lioso. Entonces están representados y aparecen a través de las artes plásticas. En cada ecosistema, por ejemplo, el ecosistema del pinar silvestre, que es muy importante en la provincia, pues aparecen en todos los elementos iconográficos muchas escenas animales de los que son representantes de ese ecosistema concreto. La naturaleza, el arte y el uso de la tierra, digamos, esté todo integrado. Y la parte de la fauna, que es muy complicado verla en la propia naturaleza, que aparezca también en los murales. Todo es un compendio, el ecosistema no solamente es que hay una planta, sino que al lado de la planta está el uso de la tierra y del ecosistema por parte del hombre y está una fauna que acompaña. Esa visión integrada es la que hemos intentado plasmar en los murales. Luego se han ido haciendo murales más pequeñitos, complementarios, y sobre todo a la entrada del jardín, 2 fuentes ornamentales y una escalinata que ayuda a las personas a acceder, que de alguna manera realzan y remarcan el punto de entrada. Eso ha sido a partir de los años 2000.
espacio cerrado, tiene unos horarios de apertura bastante amplios, nos permite también mantenerlo así mejor. Y bueno, también tenemos una interesante colección de trepadoras, que son estas plantas que necesitan algo donde sujetarse para crecer y buscar la luz, y también tenemos mucha variedad. Se han incorporado también las que en la naturaleza están en distintos ecosistemas y luego algunas de jardinería. El mantenimiento es complicado porque el día que se ponen las especies en su tamaño chiquitito, pues entran todas, pero luego hay especies que tienen tendencia a expandirse y ocupar el espacio de las otras. Entonces las labores de mantenimiento están en que se quede cada una en su espacio, pero a la vez no darles unos recortes, en que siga apareciendo lo más natural posible. Pero las labores de mantenimiento se dirigen mucho en mantener limpio el espacio común que se utiliza por los ciudadanos y en mantener limpio y cada especie en su sitio. Y luego también en esta competencia por el espacio, por la luz y los recursos, pues muchas de ellas presentan un porte que llamamos ahilado, ¿no? que crecen mucho en altura buscando la luz, y bueno, pues también es una de las características de este espacio. Hay bastantes materiales. Lo fuerte, digamos, son murales hechos con cerámica. La mayoría de la cerámica es grés, cocido a alta temperatura por el tema de la inclemencia del tiempo en Segovia, esmaltado y trabajado también con engobes y trabajado también en muchos casos con bajorrelieves incisos. Luego eso se enriquece también con el tema del esgrafiado. En muchos murales complementarios aparecen figuras que son cerámicas sobre unos fondos desgrafiados, que es un tipo de trabajo del material muy segoviano, en el que también se introducen cerámicas incrustadas y se utilizan pinturas a la cal sobre el desgrafiado que enriquecen cromáticamente todo el conjunto. El edificio que está detrás de estos murales, por ejemplo, es un edificio trabajado con esgrafiados, también típicamente segovianos. Y luego incluso hay una pared que está pintada directamente con pintura a la cal y en cáusticas, que se han ido enriqueciendo las técnicas de acuerdo a las necesidades. Siempre hay algún deterioro por algún tipo de vandalismo, es normal, han pasado muchos años, pero en general yo creo que la gente tiene conciencia y la gente lo respeta. De vez en cuando toca hacer algún tipo de mantenimiento, si hay una pieza que se rompe o tal, pero es lo normal. Que haya cierto mantenimiento es lógico, si no, el deterioro llama al deterioro y hay que evitar eso. Aquí, por ejemplo, hay una ría, hay un estanque arriba y viene el río y entonces se acompaña vegetación de ribera. En este caso, a mi izquierda es pintura al silicato, no es cerámica, entonces se va cambiando también la técnica y representan animales de ribera, típicos animales, en este caso muy estilizados y geometrizados, pero se intenta aludir a eso, a la riqueza de la biodiversidad, en este caso al lado del agua. Detrás se ve la noria, como uso tradicional para llevar el agua desde abajo hasta arriba, y unos personajes en la pared hechos al esgrafiado que simulan todo el esfuerzo de la humanidad por el transporte del agua, son los aguadores. Todo como una especie de unión y de combate entre la búsqueda de las habichuelas por parte del hombre y de buscarse la vida, y una naturaleza que a veces da, pero que a veces es dura y que hay que conseguir domesticar de alguna manera.
aparte de que es un botánico, es decir, que hay muchas especies vegetales que incluso tienen su nomenclatura, son unas piececitas cerámicas en las que hay una serie de códigos con muchísima información botánica para cualquier tipo de persona interesada. Creo que lo bonito y lo original es la unión entre el arte y la naturaleza, que es un poco el leitmotiv del jardín. Que no sean mundos estancos, divididos y que no se comunican, sino que haya una relación, que siempre lo ha habido en la historia. Los jardines, por un lado, tienen elementos artísticos, los jardines, por otro lado, son objetos artísticos por sí mismos, pero la propia unión entre el arte y la naturaleza crea una simbiosis muy interesante, que habría que recuperar. Queda mucho por descubrir del Botánico de Segovia. Damos mucha importancia a la educación ambiental y nos parece un recurso que está en el centro de la ciudad y que tiene muchísimas posibilidades. Tenemos un programa de educación ambiental que se llama Segovia Educa en Verde. Son suyas las propuestas del hotel de insectos, del oasis de mariposas. Vienen a llenar los comederos de los pájaros en invierno, las cajas nido. Bueno. ¿Es un espacio vandalizado o no? Ha habido ocasiones en que sí que se destrozan cosas que son un poco sensibles y que esté cerrado lo protege mucho y el tener esa vigilancia por las tardes, pero sí es verdad que hay veces que no se le cuida como deberíamos, ¿no? Siendo una cosa de todos, que también es un poco la misión de la educación ambiental, sentirlo nuestro y como es nuestro lo queremos y lo cuidamos entre todos. No utilizamos nada en este jardín ni en general en Segovia no se utilizan productos fitosanitarios. Le preguntaba yo a Yolanda, digo, parece que hay pulgones en algunas y dice sí, digo, pero ¿hacéis algo? Y dice, no, no hacemos nada, ya vienen las mariquitas, la propia biodiversidad del jardín lo regula. O sea, las plagas no se erradican, se controlan. Como es un jardín tan biodiverso y hay tanta vida, pues dejamos un poco que se regule de esa manera. El riego tenemos un sistema de telegestión. La riqueza es que como hay tantas, siempre hay algo bonito en cualquier época del año. Tenemos ahí un membrillero japonés que ha hecho unas flores súper bonitas antes que las hojas, que se pone muy bonito. Luego tenemos un arce japonés también, el rojo viene todo el mundo a verlo en otoño cuando se pone así. Un abedul que se pone también amarillo en otoño. La celcova a lo mejor es de los más originales.
La amelia ha hecho unas flores muy bonitas y se llena también luego de manzanitas que parecen que está decorado para la Navidad, o el jingo. Y ahora pues tenemos un castaño de Indias rosa. En Segovia hay muchísimos castaños de India que están ahora preciosos los blancos, pero este es un poco especial, el cárnea, por su floración rosa. El manzano de flor también se pone muy bonito. Bueno, es que a mí me gustan todos. Hay carboneros, herrerillos, gorriones y luego viene a pescar al estanque, viene una garza. Y un día vieron un martín pescador que decían, no puede ser, es increíble, pero Yolanda le hizo una foto y efectivamente vino el martín pescador. Luego tenemos cajas para murciélagos, ranas en el estanque. Aquí es donde después, hacia el año 2000, se empezó con esta barandilla escalinata y luego se fueron haciendo dos fuentes. La que está detrás de mí es la última de hace un año. Lo interesante aquí ya es la unión de los murales cerámicos con la propia arquitectura. El diseño de la fuente es un elemento escultórico arquitectónico en el que se incrustan y se integran murales con una simbología alusiva a determinadas cosas. He de decir que los arquitectos que han colaborado conmigo son Juan Carlos Gargiulo en la primera fuente, que es la Fuente de la Vida, y María Jesús Carabias en esta fuente, que es la Fuente del Sembrador. El sembrador es ese ser alado que lleva una especie de plantita y en esa planta aparece inscrita la palabra Segovia. Digamos que es una especie de explicación mitológica del nacimiento de la ciudad, como una planta que es sembrada por un ser muy poderoso y que luego tiene que crecer y desarrollarse y prosperar como todas las ciudades, porque las ciudades nacen muy pequeñas, van creciendo, algunas mueren, pero la mayoría suelen desarrollarse y cambiar pues como las plantas. Es una visión un poco también de la ciudad como un elemento vivo. Y quizá lo curioso, desde mi punto de vista, por lo menos a la hora de fabricarla y construirla, es la unión entre arquitectura, bajorrelieve, dibujo, iconografías, elementos que van cambiando según va cambiando la luz del sol, con luces y sombras arrojadas, y por supuesto el elemento acuático, que es fundamental, ya que estamos hablando de fuentes. Esa integración de lo cromático, de la luz y de la sombra, del sonido y de los elementos, le da una vida especial y un carácter diferente y muy digno de ser explorado, de seguir avanzando y de seguir construyendo cosas que puedan tener que ver con todo esto. La manera de identificar las especies en este jardín es a través de unas cartelas cerámicas, que son como pequeñas obras de arte, porque además muchas en el reverso también tiene algo alegórico al ecosistema que representan. Y esas cartelas pues tienen mucha información. Aparece el nombre de la planta identificando en castellano, el nombre científico, el ecosistema al que pertenece y luego 6 códigos iconográficos que explican 6 particularidades de cada planta. Por ejemplo, el porte, si es una planta herbácea o es arbustiva, el tipo de hoja, el sexo de la planta, el tipo de flor, etcétera, etcétera. Luego hay un panel cerámico explicativo en el que descodificamos cada uno de los iconos. La educación ambiental y los jardines venden bien, pero son hermanos pobres. Aquí ha habido mucho esfuerzo, mucho sudor y mucha sangre de todos los que han participado. Es muy importante porque las cosas no se hacen solas, se hacen porque muchos quieren hacerlo y ponen esfuerzo. Aquí, como había poquito dinero, pues se puso mucho esfuerzo de mucha gente.
dejamos Segovia para visitar otro jardín botánico, esta vez en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda. Nos encontramos en el Jardín Botánico de Arroyo de la Encomienda, un municipio de Valladolid, un municipio eminentemente verde, con más de 1.600.000 metros cuadrados de zonas verdes. Le convierten en el municipio de Castilla y León con más metros cuadrados de zonas verdes por habitante, un total de 80 metros cuadrados, superando los 15 metros cuadrados que fija la OMS como recomendables. El Jardín Botánico está ubicado en el inicio del paseo fluvial que discurre a lo largo del paso del río Pisuerga por nuestro municipio. Comienza aquí, transitable todo ello hasta el final del recorrido, que es el Parque del Socayo. Es un jardín botánico, se inauguró en el 2007, cuenta con variedad de especies ubicadas a lo largo del jardín, de los 12.000 metros cuadrados de jardín con los que contamos, en función de su morfología y de sus exigencias climáticas. El botánico consta de 3 zonas, la zona de invernadero, un umbráculo y una zona de jardines exteriores. El invernadero, como se puede ver, tiene una forma piramidal, y aquí dentro vamos a encontrar especies que lógicamente no pueden estar en la zona de fuera por cuestiones climáticas. Casi todas las especies que están aquí son de procedencia tropical y subtropical. El invernadero está dotado de un sistema de calefacción, de un sistema de riego por goteo, unos nebulizadores que mantienen la humedad ambiental más o menos constante. Son especies que yo creo que casi todos conocemos porque son especies muy ornamentales. Tenemos una pequeña colección de cactus, que son unas plantas pues un poco especiales porque se han adaptado a las condiciones climáticas tan extremas en las que viven, entonces se salen un poco fuera de lo que es una planta tipo, ¿no? Su morfología es un poco cambiante. Tenemos también, por ejemplo, el grupo de palmeras, están muy crecidas, como podéis ver, bastante impresionantes. Tenemos 5 especies de palmeras. Cica revoluta se la conoce como la falsa palmera, no es una palmera, es una gimnosperma. Tenemos también un grupo de helechos, los helechos son también unas plantas especiales porque son plantas que no tienen flor, entonces tienen una manera de reproducirse un tanto peculiar que también se sale fuera de lo que es la reproducción típica de las especies con flor, que son las mayoritarias. El ave del paraíso, si os fijáis la flor que presenta, tiene la forma de una cabeza de ave, el pico y como si tuviera un penacho de plumas en la cabeza. También la costilla de Adán, que es una planta que tenemos en nuestras casas muy habitual, pero aquí se desarrolla muy bien como se desarrollaría en su lugar de origen, que es en las selvas tropicales. Es una planta que vive a ras del suelo, ha desarrollado esas láminas y unos orificios en las hojas para que la poquita luz que la llega llegue hasta la base de la planta.
umbráculo es una zona, digamos, de transición. Allí tenemos plantas que necesitan estar un poco protegidas en invierno y que en verano no las llegue el sol excesivo. También en el umbráculo se han seleccionado las plantas en base a su preferencia por los suelos. Casi todas las plantas que hay en el umbráculo van a ser acidófilas, tienen que tener un pH entre 5 y 6,5. Desde mi punto de vista, pues es un paraíso. Tenemos cerca de 190 especies, aunque se pueden agrupar por sus necesidades comunes, pero cada especie requiere un mantenimiento, unas necesidades, unas podas que deben ser distintas, conociendo un poco la tolerancia a las podas de cada especie. El uso del jardín botánico es eminentemente didáctico y formativo. La mayor parte de las visitas que recibimos son nuestros colegios. El jardín botánico tiene distintos tipos de jardines con distintas plantas, representando en una de las zonas pues un jardín japonés donde tenemos presidiéndolo un tori. En la zona de jardines exteriores vamos a encontrar distintos estilos de jardinería, pequeñas representaciones de distintos estilos. Podéis ver el jardín hispano-musulmán. Aquí a mi lado la colección de arces, que también forma parte del jardín de otoño. A lo largo del jardín están repartidos los distintos estilos: jardín de primavera, de otoño, de invierno, el xerojardín. El xerojardín es esta zona formada por plantas, los magnolios, los granados, los olivos, los tomillos, las lavandas. Son plantas adaptadas a zonas con escasez de agua, principalmente a vegetación mediterránea. Tienen unas características, sobre todo en cuanto al tipo de hoja, que suelen ser hojas muy coriáceas para conservar bien el agua. Hay un pequeño jardín japonés. Los jardines japoneses están concebidos para la contemplación. Para nosotros un jardín es un espacio verde pues para disfrutar de él, para recorrerle, pero los jardines japoneses pues tienen otro concepto muy distinto. Entonces apenas utilizan vegetación, utilizan mucho determinados tipos de cantos de distintos colores, hacen formas con rastrillos, etc. Casi todos tienen un elemento muy particular, que es el tori, que es un arco. Para ellos tiene una connotación espiritual, algo así como la conexión entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Otra cosa muy característica de los jardines japoneses es que en casi todos hay unas rocas grandes que representan cada una de las islas que forman el archipiélago de Japón. Eso es muy característico. Una de las rocas tiene que estar fuera de la vista. Muy poquita vegetación y mucho uso de la piedra como ornamento para poder sentarse a meditar, a disfrutar. Más o menos tenemos ya establecido a lo largo del año pues las actividades que corresponden a la época, ¿no? En invierno quizá baja bastante el trabajo de mantenimiento, pero en verano y en primavera pues es continuo. Las podas, aunque no se hacen todos los años, pero bueno, hay que ver las especies que se van a podar en un año, las que no. El tema de las podas, yo por lo menos soy partidaria de que no sean unas podas agresivas, o sea, hay que mantener en la medida en que se pueda, porque a veces no se puede, la estructura natural del árbol, que es lo que le da el encanto. Entonces, las podas quizás sea lo menos problemático, el tratamiento contra las enfermedades. ¿Hay algo
que sea una espinita de este jardín? El tema de las orquídeas, hemos tenido algunas especies en el invernadero, pero por causas muy diversas se nos han ido perdiendo. Quizá también el tema de las plantas carnívoras, que sí que hemos tenido también unas 3 o 4 especies que bueno, han aguantado un tiempo, pero también se nos resisten. Al ser un elemento vivo es más complicado. También la arquitectura hay que cuidarla, lógicamente, y la restauran. Pero los elementos vivos tienen un mantenimiento más complejo, constante y día a día. Yo creo que la gente de todas maneras tiene ya mucha conciencia o va tomando conciencia. Yo considero que todo esto es como todo, es cuestión de educación. Las personas tienen que convivir con ello, quererlo, conocerlo. Y cuando llegan esos dos conceptos, conocer algo y quererlo, pues de manera natural te sale el cuidarlo. Así que yo creo que va unido y creo que se ha avanzado bastante. La gente vive con prisa y la gente vive inmediato, cada vez más inmediato y cada vez con más nerviosismo. Estos espacios, en Segovia se valora mucho el cinturón verde, se valoran mucho los jardines, se valora mucho estos espacios pulmón en medio de lo urbanizado y de lo edificado, y yo quiero creer que se seguirán valorando. Es más, estos espacios de parada, de encuentro, de reflexión, son cada vez más necesarios, y son más necesarios. Sería bueno que muchos de estos espacios tuviesen cajetines para dejar los móviles a la entrada y disfrutarlos y vivirlos, y si no disfrutas del sitio, disfrutar de ti mismo. Lo que es absolutamente necesario es hacerla crecer y mantenerla. Eso sí que tendría que ser nuestra preocupación, nuestro quehacer, nuestro mate, el mantener y hacer crecer estos espacios verdes y la malla verde de la ciudad. Son refugios para nosotros en todos los aspectos, ya no solo con lo que hablamos ahora tanto del cambio climático, ¿no? Que necesitamos estos espacios frescos para soportar los veranos, conocer las especies que van a ir evolucionando mejor. También es un refugio espiritual o psicológico. Viene mucha gente buscando tranquilidad, son espacios de convivencia y de valorar el trabajo de quien lo está cuidando y de valorar nuestra ciudad, que es pequeñita, y nuestro jardín botánico es pequeñito, pero tiene muchas cosas, ¿no?, para disfrutar de él y aprender. Este es un espacio que invita a la calma, a la reflexión, al pararse, al disfrutar de los sentidos, no solo visuales, como pueden ser cuando observas una planta o una vegetación de distinto tipo, sino el propio sonido de la naturaleza, el agua, los pájaros. Creo que es algo que hay que poner en valor, concienciar a la gente de su importancia, y esta es la apuesta de Arroyo de la Encomienda. El reino vegetal, yo creo que el gran desconocido por mucha gente, o sea, las plantas nos acompañan siempre, están, por supuesto, cuando vamos al campo, pero están en nuestras ciudades, en nuestros jardines, en nuestras casas, y no sé hasta qué punto somos conscientes de que son seres vivos. Parecen, por supuesto, la parte ornamental fundamental, que es una parte que hay que considerar, pero creo que hay que darle más valor a lo positivo que nos aporta y lo que nos facilita, ¿no? La vegetación nos hace más agradable la vida en las ciudades y en nuestras casas. Por eso, la importancia de concienciar el carácter didáctico del jardín, del que yo suelo incidir bastante, desde muy pequeños, que se tome conciencia de lo importante que son las plantas, pues por el tema de la contaminación, del aporte de oxígeno, de que bajan las temperaturas en los entornos en que se encuentran.